La discusión económica se ha transformado en uno de los principales campos de batalla política del país. Las diferencias entre el gobierno del presidente Kast y las autoridades económicas de la administración anterior escalaron durante las últimas semanas a propósito del informe de finanzas públicas presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, documento que derivó incluso en intentos de impulsar una acusación constitucional contra exautoridades. Desde el oficialismo se ha insistido en que la administración anterior dejó una situación fiscal más compleja de lo informado, mientras que diversos economistas y exautoridades han cuestionado tanto el diagnóstico como las consecuencias políticas que se han intentado extraer de esa discusión. Y por supuesto, acá en esta mañana de Turno AM lo conversamos con el economista y exministro Álvaro García. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Tenemos las preguntas abiertas en este momento con nuestro editor Camilo Espinosa. Álvaro, se le ha hablado del boomerang del el ministro actual de Hacienda, Jorge Quirós, este informe que presentó el lunes, y boomerang porque da la sensación de que van a tener que hacer ajustes a la mega reforma justamente por ese informe. ¿Qué tan así es? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su balance de estos hechos que se empiezan a cruzar? Que en un principio eran temas distintos y se empiezan a cruzar en la agenda pública. A ver, no sé si es boomerang o no, pero lo que sí es claro es que el informe de finanzas públicas señala que de aquí al año 31 va a subsistir un déficit fiscal. Y la gran crítica que muchos le hemos hecho al proyecto de reforma que impulsa el gobierno es que genera aún más déficit fiscal. Por lo tanto, hoy día tenemos un proyecto de ley en el Congreso que genera déficit fiscal que se suma al déficit fiscal que identifica el informe de finanzas públicas. Hace mucho tiempo que Chile arrastra este problema, pero el proyecto que está en discusión solo lo agrava. Y por lo tanto es indispensable que el gobierno atienda a esta situación. Tuvimos ayer una buena noticia con las declaraciones del ministro García Ruminó, que se abre a cuestionar ciertos elementos que claramente son inconvenientes del proyecto, pero resta que esto ocurra. El ministro Quirós habló hace algún tiempo de que justamente en este escenario de déficit fiscal, esta idea de que los países o los modelos, más bien hablaba él, que basaban, digamos, su desarrollo en el gasto social fueron fracasados. Esa es una posición que fue calificada, digamos, por la opinión pública, más bien una visión ideológica del ministro Quirós. ¿Usted lo ve igual? ¿Qué le parecen esas declaraciones que hizo? Eso a propósito Yo no creo que Sí, Yo no creo que existan países que basen su crecimiento en el gasto social, no conozco ninguno al menos. Lo que sí conozco, y es prácticamente todos los países del mundo, que protegen a su ciudadanía, y eso es lo que busca hacer el gasto social. Y el gasto social, entre otras cosas, fortalece la capacidad de las personas a través del sistema educacional, cuestión que es clave para el crecimiento económico. Pero ciertamente el crecimiento económico requiere más cosas que el gasto social. El proyecto del ministro Quirós tiene como propósito el crecimiento. Lo que resta por probar es que va a lograr eso. Hay algunas dimensiones del proyecto que sí tienen un impacto sobre el crecimiento, como es todo lo que sugiere hacer sobre permisos. Hay que sí señalar que el grueso de ese trabajo ya lo hizo el gobierno del presidente Boric, y lo que le corresponde a este gobierno es implementar lo que ya quedó realizado. Hay también una idea de disminuir el impuesto a las empresas, que si se hace de manera compensada, hubo un acuerdo también durante el gobierno del presidente Boric, que eso generaría un impacto menor pero positivo sobre el crecimiento económico. El resto de las cosas que considera el proyecto realmente no tienen ningún impacto sobre el crecimiento, y sí prenden una gran luz de alerta, y es cómo se va a financiar el Estado. Y el gobierno ha señalado que lo va a hacer reduciendo el gasto público, y eso, como lo señalan muy claramente los oficios del Ministerio de Hacienda, se hace
por la vía de reducir programas que son fundamentales para la ciudadanía en el ámbito de la salud, de la educación, de las pensiones. Y eso, por supuesto, es extraordinariamente grave. Don Álvaro, le voy a hacer una pregunta. Usted es economista y experto, y por supuesto su condición en su momento de ministro y toda su experiencia permite analizarlo para el ciudadano común. Y sé que esta pregunta le puede ser inquietante, pero quiero llevarlo ahí. ¿Es correcto afirmar que Chile enfrenta una crisis fiscal? Sí, es correcto. Ok, ahora, esta crisis fiscal ¿es grave, administrable y de quién es culpa? A ver, nosotros tenemos, más que crisis, hablemos de déficit fiscal. ¿Qué significa un déficit fiscal? Significa que el Estado gastó más de lo que recibió en un año. Y eso es insostenible en el tiempo, como es insostenible en el hogar de cualquiera de nosotros. Nunca podemos gastar continuamente más de lo que ganamos. Por lo tanto, sí requerimos un ajuste fiscal. ¿Cuándo se creó esto? Aproximadamente hace 12 años que se viene arrastrando. Y el pic del problema fue en los últimos años del gobierno del presidente Piñera, como resultado de la pandemia, que tuvo un gasto fiscal muy alto, que en gran parte se resolvió durante el gobierno del presidente Boric, redujo ese déficit de manera muy significativa, pero se mantiene. Y ese es un desafío que este gobierno debe asumir. El problema es que la forma en que se ha propuesto asumirlo lo empeora. Y básicamente existen dos maneras de atender el problema no excluyentes, se pueden aplicar ambas. Una es buscar incrementar los ingresos del Estado, que es lo que buscó hacer el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Piñera y el gobierno del presidente Boric, sin mucho éxito, hay que decirlo. Y también la otra alternativa es reducir el gasto, cosa que también todos los últimos gobiernos han tratado de hacer y lo han hecho en cierta medida, pero no suficientemente. Lo particular de esta situación es que se pone toda la atención en reducir el gasto. Y el gasto en Chile está muy concentrado en tres ministerios: trabajo, por el financiamiento de las pensiones, salud y educación. Por lo tanto, reducir el gasto significa afectar variables que son muy importantes para la ciudadanía, particularmente para aquella que es más vulnerable. Álvaro, el debate se ha sostenido obviamente en un escenario bien técnico, que en general la ciudadanía no muchas veces se siente partícipe de lo que se está realmente discutiendo. Pero en términos concretos, cuando el ministro Quirós dice que hay error, que hay también personeros de gobierno que hablan de inconsistencias, que en el Congreso se está presentando una acusación constitucional frente a estos cálculos, ¿frente a qué estamos realmente con lo que emana de este informe que presentó el ministro Quirós el día lunes? Si me permites, quiero partir por tu primera afirmación, llego al error después, porque es muy importante que la ciudadanía entienda esto. Y no creo que lo entienda bien porque falta una información que es indispensable. El gobierno ha dicho: yo voy a reducir los ingresos fiscales y voy a simultáneamente reducir el gasto. Pero no ha dicho en qué lo va a reducir. Sí ha hablado de magnitudes, y son enormes magnitudes. También el Ministerio de Hacienda mandó un oficio a los distintos ministerios sugiriendo partidas que se debían eliminar o reducir. Es indispensable que el gobierno diga qué es lo que va a reducir, porque ahí la ciudadanía va a entender de qué estamos hablando. Un anticipo de eso es lo que pasó a principios de este gobierno, cuando dijo que iba a reducir parejo 3% el gasto de todos los ministerios. Al día siguiente, la ministra de Seguridad en esa época le dijo: oiga, no, aquí en seguridad no se puede. Y el gobierno dijo: entonces no lo hacemos. La ministra de Salud dijo: mire, yo no puedo reducir en 3%, puedo reducir algo, pero no en 3%. Lo mismo dijo el de vivienda, el de trabajo lo redujo, pero en 1, no en 3. Por lo tanto, queda mucho por reducir y todo recae en estos ministerios que son claves para la ciudadanía. Creo que
el país se merece mayor transparencia en qué gastos se van a reducir. Y cuando los vea, sí va a ver cómo le afecta directamente su vida. Ahora voy a lo del error. El supuesto error, porque la verdad es que el proyecto no dice cuál es el error, y hemos visto al ministro Quirós retroceder estos días, ya no habla de error, habla de inconsistencia, tampoco clarifica cuáles son. Pero el día que habló del error sí lo explicitó y dijo, hay un error que significa que la deuda pública crece en 10.000 millones de dólares, porque el déficit del Estado son 13.000 y el gobierno anterior solo consideró 3.000 como incremento en la deuda pública. Ese es un error, pero del ministro Quirós, porque todo el déficit nunca se traduce automáticamente en deuda. Y el mejor ejemplo es lo que pasó el mismo año pasado, donde hubo un déficit muy significativo que todos reconocemos, pero la deuda cayó, no aumentó. ¿Y por qué cayó? Porque cayó el tipo de cambio, porque cayó la inflación, porque aumentó la tasa de crecimiento del producto, todas variables que inciden en la relación deuda-producto, como lo señala el propio informe del ministro Quirós, que dice que todas estas variables deben ser consideradas para ver la evolución de la deuda, solo que se le olvidó aplicarla al número que criticaba. ¿Por qué cree No hay un que, error en esa materia. por qué cree que ocurre ese error del ministro Quirós por doble intencionalidad política, incapacidades de él, errores de él? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo no me gusta juzgar intenciones, pero sí hay que ver que existe un patrón en esta materia. El gobierno partió hablando de del que el país estaba quebrado, a poco andar se tuvo que desdecir, el propio ministro Quirós dijo que el país no estaba quebrado, el ministro Quirós apenas asumió, dijo que no tenía caja para operar el gobierno porque le habían dejado solo 600 millones de dólares, que es una cifra baja para lo que el gobierno requiere, pero cuando asumió en marzo se dio cuenta que la caja era de 3.000 millones de dólares, que no es en absoluto baja. Creo que ha habido por lo menos apresuramiento en los comentarios que se hacen, pero desafortunadamente todos estos comentarios, el error, la caja, el país quebrado, tienen un impacto sobre el país, porque los inversionistas extranjeros, que son justamente los que queremos atender, cuando leen que el gobierno de Chile dice que su economía está quebrada, bueno, se alertan. Cuando dicen que la deuda es mucho mayor que lo que el gobierno anterior había reconocido, nuevamente se alertan. Esas son las señales que precisamente inhiben que la inversión llegue a Chile, y es por eso que a poco andar el gobierno corrige esas palabras, pero haberlo hecho y haberlo hecho de manera consecutiva ciertamente tiene un efecto perjudicial para el país y sus instituciones. Álvaro, para ir cerrando, la próxima semana, el día martes, finalmente se empieza a conversar la mega reforma en el Senado. Si usted tuviese que definir las 3 correcciones más importantes, aporte, cambio, eliminaciones, modificaciones finalmente de este proyecto más importante, más relevante que debiesen ocurrir, ¿cuáles serían? Yo creo que lo más importante es que el proyecto asegure sostenibilidad fiscal, asegure que las cuentas del sector público estén ordenadas. Y eso significa eliminar ciertas cosas del proyecto que son muy costosas. El ministro García Ruminó dio cuenta de, a mi juicio, la más importante, que es el crédito que se le da a los empleadores con, no sé, no entiendo por qué piensan que eso va a generar empleo. No, todo el mundo ha coincidido en que no lo hace, pero cuesta mucha plata. Una segunda dimensión es que tienen que compensar las caídas en recaudación o en ingresos públicos, producto de la rebaja en el impuesto a las empresas con otras alzas tributarias, de tal manera de que los ingresos fiscales queden ajustados a las necesidades que el país tiene.
Y tercero, creo que si va a haber reducción en el gasto fiscal, es indispensable que sea transparente durante el trámite parlamentario qué partidas de gasto se van a reducir. Álvaro García, esta mañana ex ministro con nosotros, acá en turno. Muchas gracias por esta comunicación. Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días.